Es un gusto poder estar otra vez con ustedes a través de este medio. Es importante continuar con nuestro estudio de Tiempos del Fin, esta serie que hemos comenzado hace algunas semanas, donde hemos estado estudiando diversos estudios respecto a la escatología bíblica, es decir, estudiando lo que dice la profecía bíblica acerca de los tiempos finales. Hoy queremos estar hablando de las condiciones previas a la segunda venida del Señor Jesucristo, condiciones previas al retorno del Señor. Hoy estaremos enfocándonos en el ambiente que estará ocurriendo en el mundo, según la Biblia. También queremos hablarlo en otra enseñanza, cuál será el ambiente en la iglesia, pero antes de ello, queremos enfocarnos en este día respecto a cómo serán las cosas en el mundo. Es la generación que le toque observar y mirar el cumplimiento aún de muchas de las profecías bíblicas, incluyendo aún el retorno del Señor. Para esto vamos a empezar, hermanos, viendo en la Escritura Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, donde dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos entonces que el Señor Jesucristo comparó a la última generación como también vivió y fue la generación o en los tiempos de Noé, como en los días de Noé, dijo el Señor Jesús. Así sería también la generación que viviría la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor Jesucristo, como en los días antes del diluvio. Y nos da una serie de características morales, espirituales, cómo era el ambiente en aquel tiempo y también cómo dice el Señor que será el ambiente también antes de su venida, de su retorno a la tierra. Y dice el Señor que será una generación definitivamente donde los valores materiales, donde los valores familiares, donde los valores morales en la sociedad tendrán definitivamente un cambio muy brusco, una decadencia en la moralidad, una decadencia moral y espiritual en la familia y en la sociedad. Casándose y dándose en casamiento es una expresión de hablar acerca de la proliferación del divorcio, puesto que el Señor mismo fue el que fundamentó y creó el matrimonio, el poder unirse un hombre y una mujer, formar una familia, procrear hijos, todo lo que conlleva una familia. Pero vemos que lo que el Señor está advirtiendo es una generación que minimizaría tanto esos valores familiares, que aún el matrimonio caería tan bajo o se vería en un nivel tan bajo, que entonces sería tan fácil cambiar de un matrimonio a otro o de mirar el matrimonio en algo tan minúsculo o sin importancia, que sería fácil romperlo o simple y sencillamente no tomarlo en cuenta como algo importante para poder fundamentar la sociedad, que sabemos que aún la familia es una base importantísima de la sociedad. Cuando esto se rompe y cuando aún el mundo se vuelve materialista, cuando la moral dentro aún de la casa cae y en la sociedad misma hay una decadencia moral, definitivamente estamos hablando de tiempos como los que el Señor Jesús avisó que serían los tiempos del fin. Vemos entonces que en cuanto a las condiciones previas en el mundo, antes de la venida del Señor, habría una gran decadencia moral en la familia y en la sociedad, y también una tendencia materialista en el hombre.
desde tiempos antiguos, y de hecho la cultura griega, que ha sido de grande influencia en la sociedad, en el mundo actual aún, podemos mirar cómo Epicuro, que fue uno de los principales filósofos también de aquellos tiempos, y que promovió la cultura hedonista basada en el placer, en la búsqueda de las cosas materiales, de disfrutar el aquí y el ahora, como hoy aún en día se ha puesto tan de moda esa filosofía. El mismo elemento o la misma frase que encierra la idea de comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, hay que disfrutar el aquí y el ahora, hay que hacer lo que sea, no importando que pases por el derecho o por encima de las vidas de otros, pero mientras tú seas feliz, mientras tú tengas placer, hazlo. Como quizás una idea maquiavélica, ¿no? El fin justifica los medios. Cosas similares a estas. Vemos que Epicuro decía que la clave de una vida feliz era acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. Vemos entonces cómo esta generación definitivamente se ha convertido en una sociedad puramente, no solamente hedonista, sino materialista, y que busca todas estas cosas como parte principal. Pero vemos que el Señor Jesús nos enseñó algo muy diferente a todas estas cosas. Podemos mirar cómo aún la Biblia nos enseña que nosotros debemos de observar y aprender a mirar los tiempos que nos han tocado vivir. Vemos también que la Biblia nos habla acerca de que habría un gran libertinaje en cuanto a la moralidad en la sociedad. Y esto lo vemos fuertemente observado en nuestra sociedad. Vemos cómo el libertinaje y la inmoralidad sexual se ha vuelto también el pan de cada día. Podemos mirar, por ejemplo, cómo dice el libro de Lucas en el capítulo 17, en el versículo 28, dice que así mismo como sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice también el Señor, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vemos aquí entonces que también compara estos días a los días de Lot, a los días finales. Y los días de Lot, precisamente, por ejemplo, Romanos capítulo 1, nos retrata no solamente cómo fue aquella generación, sino nos retrata aún la generación actual, cómo es el pensar, cómo es el vivir de nuestros días. Romanos 1, verso 22 dice, por ejemplo, que profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice también que en Génesis 18:20 que ¿por qué fue esto así? Dice que entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Es decir, cuando todo este tipo de forma de vida, de forma de pensamiento, llega a un extremo, llega a un colmo, en donde prácticamente todo lo permea, todo lo afecta, todo lo contamina a su alrededor. Es como esa
figura que el Señor Jesús llegó a utilizar como un poco de levadura leuda toda la masa, refiriéndose a que muchas veces como esto puede ser su inicio pequeño, pero luego va aumentando y va aumentando y va aumentando y cada vez se convierte su influencia en más y más y más, en un impacto más fuerte y más contaminante aún para la sociedad en su moralidad. En este caso hablamos también de la sexualidad misma, de la moralidad, de la espiritualidad misma del hombre. Vemos cómo hay un gran incremento también en la violencia. Esto es un signo característico también de esta última generación. En las condiciones previas, entonces, podemos decir que antes de que el Señor Jesús venga, algo que va a ocurrir y que inclusive todas estas cosas que miramos es una preparación prácticamente, es el espíritu de anticristo, realmente empezando a influenciar y a permear en el mundo y preparando el camino también para el anticristo. Pero no solamente eso, Jesús dice que aún antes de su venida ocurrirían todas estas cosas, un incremento también en la violencia, es una señal característica de esta última generación. Vemos como en Génesis capítulo 6, versos 5 y 6, antes de que ocurriera el diluvio, las condiciones previas fueron precisamente estas. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice la Biblia que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La palabra hebrea aquí cuando habla acerca de que le dolió a Dios su corazón, está hablando precisamente de un dolor, perdón, punzocortante, como cuando es cortado, es partido a la mitad, es hecho pedazos por algo extremadamente doloroso que afecta grandemente los sentimientos y aún también el corazón de una persona. Eso fue lo que sintió Dios cuando vio aún corromperse la humanidad de aquellos días y dijo el Señor que también así serán los días antes de la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Dice Génesis 6, versículo 11 al 13, dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaban corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos entonces cómo aún en México vemos el incremento de violencia. Las estadísticas nos hablan, por ejemplo, que tan solo en el año 2019 se cometieron 34,582 homicidios dolosos. A escala internacional, a nuestro país se le ha comparado con Siria y Afganistán en cuanto a índice de violencia. Entonces, imagínate cómo están las cosas. De enero a marzo de 2020 han habido 8,585 homicidios dolosos contra 917 muertes por causa de COVID-19. Vemos entonces que aún es muy alarmante definitivamente la pandemia por la cual estamos cruzando en la actualidad, pero si lo comparamos aún con la cantidad de muertos que aún se está llevando, la violencia, el estallido, el aumento de la violencia en México y en el mundo, vemos que aún es sin precedentes lo que está pasando. Tan solo en nuestro país, el 20 de abril de este año de 2020 se cometieron 114 homicidios. Y las estadísticas que te estoy manejando en este estudio, en esta enseñanza, son definitivamente las estadísticas oficiales. Sabemos que aún esto todavía en la realidad puede ser muchísimo mayor a lo que estamos mencionando y a lo que estamos diciendo. Entonces vemos que en condiciones previas no solamente vemos una decadencia moral y una caída en los valores familiares, en los valores también en la sociedad misma. Vemos un corazón, una mentalidad, una filosofía orientada al materialismo, al vivir para tener aquí y ahora, disfrutar aquí y ahora. Un gran libertinaje y moralidad sexual que cada vez aún lo vemos
en programación que debiese de ser quizás para niños o adolescentes, vemos cómo todas estas cosas han venido a permear, han venido a influenciar, han venido a contaminar la sociedad en la que vivimos. Vemos un incremento de la violencia que definitivamente ha sido sin precedentes y cada vez esto es algo más rampante, más creciente. Pero en medio de todo esto, quiero decir también que en cuanto a condiciones, el Señor promete una gracia sobrenatural para su pueblo, para que podamos brillar en medio de este ambiente. Definitivamente para todos estos pecados que aún hoy esclavizan a nuestra sociedad, para aún mucha de la gente que está envuelta en pecados de violencia, en pecados de inmoralidad, en pecados aún también de hurto, de robo, de homicidios, vemos cómo aún también pueden ser alcanzados por el poder de Dios y ser salvados y perdonados, pero ¿cómo mirarán ellos si no hay quien les predique? ¿Cómo mirarán ellos si no hay una iglesia de Jesucristo que se levante y que sea la luz en medio de las tinieblas? La verdad es que como cuerpo de Cristo no tenemos ningún pretexto para dormir y para estar como si nada en los días que nos han tocado vivir. Somos llamados, hermanos míos, para aún nosotros influenciar para bien, para ayudar a aquellos que están esclavizados por el poder del diablo, para aquellos que están hoy en día en cadenas y que muchas de esas cadenas, aunque viven bajo su propia decisión y bajo su propio egoísmo en tales condiciones, también es cierto que por otro lado, son muchas veces almas que se han metido en estas cosas porque no tienen esperanza en el mundo, porque consideran que su felicidad está en los actos y en las cosas que cometen y que hacen, porque no ha brillado todavía la luz de esperanza que hay para ellos por medio de Jesucristo, que es salvación para todo aquel que crea en él y que lo conozca. De tal forma, hermanos, que hay una gracia sobrenatural del Señor que ha de ser dada a todos aquellos que lo busquen, a todos aquellos que entiendan su papel que tienen para estos tiempos. Isaías 60, versículo 1 y 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hay promesa de parte del Señor. ¿De qué días puede estar hablando Isaías? No solamente es aplicable a generaciones anteriores en donde ha abundado el pecado, sino cuánto más esta generación, que un signo característico va a ser que la maldad se aumentaría, se multiplicaría la maldad, que mientras que el amor de muchos se enfría, como dijo el Señor, a causa de la multiplicación de la maldad, eso no quiere decir que ese tenga que ser la biografía, el epitafio de todos nosotros. Porque aún en medio de estos tiempos en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Somos llamados en tiempos de oscuridad y de tinieblas a ser luz. Dios ha prometido que cuando aún las tinieblas cubrieran la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti, pueblo de Cristo, pueblo de Dios, sobre ti amanecería Dios, sobre ti amanecería Jehová, sobre ti sería vista su gloria, es decir, andar en su luz. Eres llamado, hermano mío, a ser luz en medio de las tinieblas. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Y esto también es parte del cumplimiento de las profecías para los tiempos del fin. Dios ha prometido un gran avivamiento a nivel mundial para estos días, porque en el mismo evangelio de Mateo 24, donde nos habla acerca de Jesús,
de cómo serían los tiempos del fin, de cómo sería la tribulación terrible de esos días, de cómo serían las señales previas, cómo serían los dolores de parto que viviría el mundo, cómo sería la sociedad que viviría en aquella generación. También dijo, será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Somos llamados en este tiempo a ser luz en medio de las tinieblas. Somos llamados a pararnos por Cristo, porque nadie pone una lámpara debajo de la mesa, sino la pone arriba para que alumbre toda la casa y todos los que están allí puedan ver esa luz y ser alumbrados. Así alumbre vuestra luz, así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que puedan también juntamente con nosotros glorificar a Dios por medio de las obras de Dios hechas en este mundo. Nuestra oración y nuestra intercesión debe de ser, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino en este mundo, venga tu reino en medio de las familias, venga tu reino en nuestras vidas, venga tu reino a la iglesia. Ese debe de ser nuestro clamor y nuestra oración. Oh, amado hermano, es tiempo de levantarnos del sueño, porque está cada día más cerca nuestra redención, la salvación que nos ha sido prometida. Levantémonos y esforcémonos por nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque tú eres luz para nuestras almas, porque eres lumbrera en nuestro camino, porque tú tienes el mejor consejo para nuestras vidas, no solamente para alertarnos de nuestros días que nos han tocado vivir, sino de alumbrarnos y de prepararnos y de llamarnos a ser tu luz en medio de las tinieblas, porque tu casa es la luz del mundo, porque tu casa es la sal de la tierra, que está puesta para alumbrar, que está puesta para afectar para bien a medio de la sociedad, en medio de esta oscuridad que hoy estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, y permite que tu Espíritu utilice estas palabras sencillas para despertar el corazón de tus hijos en búsqueda tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.